Hola, que el Señor te bendiga, espero que estés pasando un excelente día. Así de manera rápida quiero compartirte el tema principal que estaremos tratando a lo largo de toda esta semana, que es llamados para servir a Cristo. Lo lindo de todo esto que hemos de ver es de que todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados a servir al Señor. No hay ninguno de nosotros que esté exento de este llamado que Cristo está haciendo, que Cristo te está haciendo a ti y a mí. Entonces, antes de nosotros poder entrar a esto, lo que implica el servir delante de Dios, tenemos que ver un principio muy importante. ¿Por qué? Porque tú puedes sentirte listo. Tú puedes decir, yo tengo el conocimiento ya para servir. Pero hay un principio que nosotros no nos los podemos saltar. ¿Por qué? Porque para que las cosas funcionen, para que estemos haciendo las cosas conforme a su voluntad, la tenemos que hacer a la manera de Dios y no a la nuestra. Entonces, ¿cuál es ese principio? Y es que antes de nosotros comenzar a servir, o si tú ya te encuentras sirviendo, tenemos que pasar por este filtro, y es el filtro de la restauración. Por eso el título de este devocional es Restaurados para servir. ¿Por qué es importante el estar restaurados delante de Dios? Porque es algo bíblico, es algo que nosotros lo miramos en la Escritura y que aplica a aquel que va a iniciar en su proceso, comenzar a servir en un área de la iglesia, como aquellos que ya somos servidores. Entonces, para eso estudiaremos la vida de un servidor que creo que tú conoces, que es en este caso el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro había sido alguien que comenzó en el ministerio, el Señor lo llamó, comenzó a servir, pero él pasó por ese filtro. No es que él comenzó de buenas a primeras ya a predicar, no, fue todo un proceso para que él llegase a eso. Y ojo que no estoy diciendo que predicar es lo más importante, o que servir solamente es cuando predicas o cuando cantas, no. La verdad que el tema servir a Dios es un tema muy amplio. Entonces nosotros miramos de que en cierta ocasión en la vida de Pedro, él negó al Señor Jesús 3 veces. Cuando hubo cantado el gallo, él se acordó de la palabra que Jesús le dijo, de que él lo negaría. Entonces nos damos cuenta de que al haber negado Pedro al Señor Jesús, cuando lo hubo negado, él recordó la palabra que Cristo le había dado y dice la palabra de que él lloró amargamente. Entonces nosotros miramos a un servidor caído, a un servidor que había cometido un grave error y que había pecado sobre todo, porque él terminó negando aquello lo cual él profesaba y aquello en lo cual él creía. Entonces nosotros miramos de que Jesucristo, cuando hubo resucitado, él fue y buscó a los discípulos, y eso es algo lindo, de que es Dios buscando al hombre cuando debería de ser todo lo contrario. Pues si tú no vienes a Dios, pues entonces el Señor va hacia donde estás tú. Y creo que esta es la historia de todos y cada uno de nosotros. Pues entonces nosotros miramos de que en el libro de San Juan, en el capítulo 21, en el versículo 15 al 17, encontramos este principio. ¿Por qué? Porque Pedro se encontraba muy herido en su corazón por lo que él había hecho. Entonces viene Jesús y dice en el verso 15: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, se dirigió específicamente donde él y le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis ovejas. Ok, ahí va una. Número 2, en el verso 16, volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. En el versículo 17 le dijo por tercera vez: hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le hubiese dicho por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Mira qué importante es esto de que antes de servir, el Señor lo restauró antes a él. Y si tú ya te encuentras ya sirviendo, qué importante es que pases por este principio. Necesitas ser primero restaurado para que puedas seguir con aquello a lo cual el Señor te llamó. No intentes el hacer esto, el servir en tus propias fuerzas, porque en tus propias fuerzas fracasarás. Las cosas cuando funcionan es cuando aplicamos los principios que están en la Escritura y hacemos las cosas a la manera de Dios. Así que la pregunta con la cual cierro este tiempo es: ¿has pasado por ese tiempo de restauración? Y si sigues sirviendo, creo que es algo lo cual tú tienes que detenerte a preguntarte. Así que te dejo con esa pregunta y que el Señor te bendiga.